¿Qué es Música por un Cambio? Música por un Cambio es un proyecto dedicado a combatir mediante la música el racismo y la discriminación en México y en Estados Unidos. Esta serie de recitales invita a la reflexión y al cuestionamiento. Música por un Cambio busca que nos demos cuenta de la realidad que existe en el mundo y que hagamos algo al respecto. Mediante la música de compositoras y compositores mexicanos y afrodescendientes, así como conocer la opinión y trayectoria de cada uno de los involucrados, Música por un Cambio busca sembrar una semilla de lucha, de conciencia, de amor y de humildad en todos nosotros. No hay que dejar que sea solo un ideal. Hagamos acciones. En esta serie existen dos asociaciones involucradas, Racismo MX y Castle of Our Skins. Nosotros podemos apoyarlas a que continúen su ardua labor. Para ello, podemos realizar donaciones mediante PayPal. Todos necesitamos un cambio. El mundo necesita que cambiemos. ¿Qué nos hace falta para hacerlo? Que la música sea el cambio que el mundo necesita. Hola, mi nombre es Armando Ortiz Montenegro. El día de hoy en Música por un Cambio les tengo un episodio increíble. Yo sé que ustedes me van a decir, bueno Armando, pues tú dices todos los episodios. Y tienen ustedes razón. Pero yo también tengo razón en hacerlo, porque no solamente tenemos la música de compositores vivos, tanto mexicanos como afrodescendientes, sino que también tenemos intérpretes de talla mundial, de aquí de nuestro país, de México, y también de nuestros países hermanos como de Estados Unidos y de Cuba. Sí, no solamente tenemos eso, y además tenemos las entrevistas que nos hablan tanto de sus experiencias como de sus conocimientos, como de su perspectiva de la vida en la música y en la vida en general, como algo que todavía más bello, que es que podamos aprender de ellos. Aprendemos de nuestros compositores, aprendemos de nuestros artistas y aprendemos de la música que ellos hacen. Entonces, el día de hoy no se queda atrás con este episodio en el cual tenemos a un percusionista con un talento bárbaro. Un talento muy, pues grande, que tiene nuestro percusionista del día de hoy tocando la marimba, Manuel Machado. Este chico nos viene a tocar la obra 5 micropiezas del compositor mexicano Eduardo Caballero, que el día de hoy vamos a tener la entrevista del maestro Caballero, que nos va a hablar de muchas cosas muy interesantes. No puedo esperar a que escuchen la música y a que escuchemos la entrevista. Muchas cosas buenas se vienen el día de hoy, entonces los invito a que continúen con nosotros en Música por un Cambio. ¡Empezamos!
El día de hoy en Música por un Cambio tenemos la presencia de el compositor, director y profesor Eduardo Caballero. Él es una persona que tiene una trayectoria muy amplia, que ahorita nos va a comentar un poquito más de esto. Yo de verdad los invito a todos ustedes que se metan a su página de internet para que puedan a vastedad a poder ustedes experimentar y explorar toda la obra de este gran compositor mexicano. Pero bueno, sin más preámbulo, déjenme se los presento. Hola Eduardo, ¿cómo te encuentras? Muy bien, gracias por la invitación. Me da mucho gusto que estés aquí. Oye, Eduardo, y bueno, así como ya le empecé a platicar a la gente un poquito de ti, digo, a grosso modo que eres compositor, director especializado en música del siglo XX y XXI, pues música contemporánea, y también profesor. Cuéntanos un poquito más de tu carrera, un poquito de tu formación, para que la gente más o menos empiece a conocerte. Sí, claro. Mira, yo comencé siendo guitarrista, primero en la parte, digamos, más tradicional que se puede hacer en México, que es en rondallas estudiantinas, coros, y después la guitarra eléctrica, y para no hacer muy largo ese punto, después la guitarra eléctrica, después la guitarra clásica en la Escuela Superior de Música y Danza de Monterrey, donde también descubro la composición,
y descubro que por ahí tiene que ser, por la composición. Entonces la guitarra la dejo como mi instrumento de expresividad, pero no como mi principal carrera. Aunque me gradué de esa carrera de guitarra. Entonces siempre ha sido la composición. He andado por aquí y por allá tomando cursos mucho tiempo, muchos veranos en Europa, en Estados Unidos, por supuesto en México. Entonces un poquito por aquí y por allá. Ahora, lo que tú decías de la dirección, es sobre todo de la música siglo XX y contemporánea. Escucho todo, por supuesto. O sea, me gusta definitivamente la música del periodo clásico, disfruto escuchar a Beethoven, pero sobre todo lo que más disfruto es la música del siglo XX, la de este momento, la música contemporánea. Tengo un posgrado en Vermont College, y bueno, te digo, es un poquito por aquí y por allá. Con eso ya nos estás dando un panorama muy amplio y de mucho de qué hablar en esta conversación el día de hoy, porque es muy interesante todo esto que nos hablas de que llevas desde tu carrera como guitarrista, ya empiezas a explorar la composición y que estás mayormente enfocado pues en los estilos y en la música del siglo XX y XXI. Me gustaría que platicáramos un poquito de esto porque me llama mucho la atención la parte sobre todo la parte no solamente de la composición, pero la parte de la dirección de una orquesta. ¿Cómo es diferente para ti especializarte o cómo consideras que tiene así algo especial más allá un poco de la dirección de un repertorio estándar, la preparación y la ejecución de la dirección de un repertorio pues más actual, de un repertorio contemporáneo? ¿Cuál consideras tú que pudiera ser que nos pudieras platicar un poquito de eso? Sí, mira, el director tiene diferentes direcciones o más de direcciones, especialidades. Puede haber un director que se especialice en la música barroca, casi siempre es un instrumentista más, el que también hace el rol de director. Un director que se especializa en música clásica, periodo clásico romántico, primera mitad del siglo XX, y el director que se dedica más a la música de los últimos años, música contemporánea, también es un perfil distinto, porque no solo se trata de la técnica de dirección, y eso es muy importante entenderlo. No solo se trata de el poder con las manos reflejar la obra, dirigir la obra. No solo se trata de eso ahora, sino de todas las técnicas nuevas, digamos, hasta cierto punto, de instrumentales. El director los tiene que saber, porque es el que de cierta manera va a unir todos los sonidos que están ahí. Entonces, la preparación de un concierto de música contemporánea es muy distinto a la preparación de un concierto de música del estilo romántico. Son perfiles muy distintos, entonces a lo que yo me dedico es hacia digamos, la última mitad del siglo XX y todo lo que lleva de este siglo. ¿Y cuál consideras tú que ha sido la respuesta de los músicos con los que has trabajado? Digo, porque hay músicos que se especializan en este tipo de música. Como tú dices, así como los directores, hay músicos, pero seguramente no siempre, o quizás sí, pero no siempre uno se trabaja con músicos especializados en esta música. ¿Alguna vez has tenido una experiencia de que estás trabajando con una orquesta que quizás no tiene tanto acercamiento o con un ensamble que no tiene tanto acercamiento a esta música? ¿Cuál ha sido tu experiencia? ¿Cómo acercas, cómo invitas a estos músicos a este nuevo lenguaje que es nuevo para ellos? Casi ninguna orquesta del mundo toca el repertorio más actual. Son muy pocas. De hecho, una de las que sí lo toca es la Filarmónica de Berlín, digamos, la orquesta por excelencia de más alto nivel en el mundo. E interesante es que, dependiendo del director, pero su anterior director estrenaba mucha música y sin miedo de que fuera bastante experimental. Entonces, porque él es un director que toca mucha música contemporánea y sin miedo proponía y ponía ese repertorio. Pero casi ninguna orquesta lo hace. Y hasta cierto punto es natural, porque
son técnicas, bueno, simplemente por la logística te va a llevar más tiempo. Es decir, normalmente una orquesta tiene 3 o 4 ensayos para un concierto, para presentar, para programar el concierto. Y no siempre alcanza el tiempo si impone una obra contemporánea. ¿Por qué? Porque le va a llevar más tiempo a todos los músicos de decir, esta parte no entiendo qué voy a hacer, y si el director no es experimentado en eso, va a ser más difícil aún. Entonces casi ninguna orquesta lo hace. Cuando lo llega a hacer, la actitud, creo que la mejor actitud que se podría tener es, ya estoy aquí, voy a enfrentar una obra que va a tener unas complejidades distintas. Es decir, si una orquesta va a tocar a Dvorak, la orquesta ya conoce la obra, la ha tocado muchas veces, la mayoría, la novena de Dvorak, por ejemplo. Entonces no se les va a dificultar el tocarla, pero si tienen enfrente una nueva obra que no ha sido estrenada, se trata de conocerla, de descubrir la obra y interpretarla. Eso lleva más tiempo. Y si la orquesta tiene una actitud de no querer hacer ese trabajo porque no está acostumbrado a la orquesta está acostumbrada a tocar una obra que la mayoría conoce, pero se presenta con una obra que nadie conoce, entonces es una complejidad mayor. Con esto no quiero decir que hay una parte mala de la orquesta, sino que es algo común que sucede porque no se toca mucha música contemporánea. Es como un problema. Ahora, yo el año pasado me enfrenté más que enfrentarme, tuve la oportunidad de dirigir la orquesta del Congreso de Paraguay, y fue bien interesante porque muchas cosas, cuando lo estaba montando una obra, se me quedaban viendo y así como que esto no funciona, sobre todo el primer ensayo, o esto está muy extraño. Lo que les sorprendió mucho a ellos es que les dijera cómo hacerlo. Le dice al trombón, a ver, por favor, en ese sonido de aire que vas a hacer, le quitas la boquilla y la pones al revés. Y los soplas. Ok, oye, sí funciona. Hablaba con los chelos, un armónico doble en los violines más bien. Decía, bueno, este armónico doble lo vas a sentar en tal cuerda. Dice, oye, ¿eres violinista? Dice, no soy violinista. Es que parece que eres violinista. Dice, no lo soy. Nada más me interesa muchísimo comprender el instrumento, porque para lo que quiero componer tengo que conocer muchísimo el instrumento. Y así con todos. Al chelista tenía una idea y le dije cómo hacerla. Entonces ya cuando el director le dice exactamente cómo hacerlo, bueno, en este caso era mi obra, sabía perfectamente lo que quería, ahí ya comienza a haber un respeto y decir, ok, más allá de que me guste o no la pieza, la persona que está aquí enfrente sabe lo que quiere. Y además sabe muy bien cómo se debe de tocar. Y bueno, mira, me llama mucho la atención porque ahorita ya lo estás hablando como tú en calidad de director y compositor, de cómo pues tú tienes esta noción de lo que quieres con tu obra, noción de los instrumentos, de cómo trabajan esos instrumentos, pero ahora quisiera enfocarnos en un punto que, ¿cómo es en este caso esa relación cuando tú no estás como director? Digo, te quiero dar un ejemplo rápido para la gente que también nos está escuchando. Cuando, por ejemplo, si hablamos de música del siglo XX, cuando John Cage quiso estrenar su obra Atlas Eclipticalis, que con la Filarmónica de Nueva York, dirigida por Leonard Bernstein, él les explicó a la orquesta cómo quería. Él les dijo, miren, tienen que seguir estos patrones, tienen que hacer esto. Obviamente es una obra donde la notación, si alguna vez la has visto, parece, literal, son constelaciones. Entonces, tanto para el director fue nuevo, como para la orquesta fue nuevo. Además de que con toda la filosofía de John Cage tenía un reloj en la obra y no sé, un montón de cosas, de elementos adicionales que la orquesta no está acostumbrada. Pero entonces tú ahorita nos acabas de hablar, tú en calidad de compositor y de director. ¿Cómo es cuando tú estás en calidad de compositor, pero tienes a un director que quizás no está tan experimentado o que quizás no está acostumbrado a tu lenguaje en específico, perdón?
Bueno, mm, creo que la mejor actitud es y no estar en los ensayos y que el director tome todas las decisiones. Más allá de que el compositor, en este caso yo, cuando se ha tocado, conocido esas ocasiones donde se toca mi obra, pero no soy yo el director, tengo que soltar, es decir, el director tiene todas las decisiones a su cargo. En 2 ocasiones he estado yo ahí y les he dicho algunas cosas. O los músicos me preguntan por algunas dudas que tienen y las aclaro. Pero realmente es si el director da lugar a una pregunta. Creo que es mejor que el compositor no esté para que el director tome todas las decisiones, o el director y el compositor trabajan aparte previamente y ya en el montaje es el director que toma todas las decisiones. Puede haber varias interpretaciones de algunas cosas, pero creo que es soltarlo. No creo muy conveniente que el compositor esté encima diciendo todo el tiempo, aquí esto otro, aquí es esto, porque una orquesta tiene una rutina y muy clara, y también tiene poco tiempo para montar. Entonces, a lo mejor el compositor, vaya, la pieza de John Cage es una pieza sumamente especial y una gran cantidad de piezas de John Cage son especiales que si no está ahí el compositor, quizá la pieza no funcione. O que ya se haya tocado varias veces y genera un aprendizaje. Quizá después la orquesta de Nueva York la podía tocar sin que estuviera John Cage, porque ya hay un aprendizaje del estreno. Entonces, pero creo que el compositor tiene que ser extremadamente claro con la partitura, al extremo, que todo esté perfecto, que no haya ninguna sola duda, y reunirse con el director, y ya los ensayos solamente es el director quien toma todas las decisiones, incluso si va a hacer algún cambio, si surge alguna duda, es el director quien lo va a resolver. Algo muy interesante que además, bueno, ya nos estás dando estas 2 partes, estas 2 perspectivas, pero que quizás no mencioné al inicio, lo importante que es la música contemporánea, el tocar música que se está generando actualmente. Digo, ahorita estamos diciendo una consecuencia, que tenemos al compositor ahí, que nosotros podemos preguntarle como instrumentistas. Yo como violinista te puedo preguntar, por ejemplo, a ti de tu obra, no sé, de tu obra, esta Consecuencias, me parece que es la obra para violín electrónicos que tienes. Convergencias. Convergencias. La obra Convergencias número 2 para violín electrónicos que tienes. Yo te puedo preguntar, bueno, ¿y esto qué sucede? ¿No? Porque tú estás aquí. A diferencia de que estamos, pues digamos, encadenados de cierta manera a una tradición, porque pues no conocemos qué quería exactamente Mendelssohn o Händel o Haydn, porque incluso las especificaciones a lo largo de la historia, como tú acabas de mencionar, han sido cada vez más necesarias. O sea, actualmente el compositor tiene que ser sumamente claro, como tú lo acabas de mencionar. Pero entonces, hablando de la parte de difusión, ¿cuál ha sido tu experiencia en México de la difusión de los compositores vivos actualmente y su música? ¿Cuál consideras tú que es la apertura que existe tanto en las instituciones como en los instrumentistas como en la audiencia? Bien, bueno, ese es uno de los temas más importantes y quizá más analizados por algunos músicos, sobre todo los que hacen música contemporánea. Sí, preguntarse por qué hay tan poca programación o o muy poco interés en las orquestas de presentar a los compositores vivos de cualquier parte. Es ¿por qué en México sucede o en Latinoamérica sucede tanto? Yo he llegado hasta un punto, una conclusión de que al ser la música occidental, no nuestra, ahora lo es nuestra tradición, pero no siempre lo fue, por supuesto. Es decir, en el siglo XIX presentar una ópera en México y decir, pero nosotros no tenemos una tradición de ópera, podemos generar una tradición de ópera. Ah, perfecto. Entonces lo primero que se hacía es imitar en el siglo XIX a estilos
occidentales, digamos, europeos. Aunque, como paréntesis, hay un barroco mexicano que es sumamente interesante, donde hay una mezcla de el idioma náhuatl, contrapunto y algunas melodías negras. O sea, un barroco mexicano único, pero eso es como un paréntesis. Ahora, ¿por qué hay tan poco? Porque venimos de una cultura de valorar mucho una tradición que no es nuestra y no generamos una tradición. Ya cuando surgen compositores como Ponce, como Rolón, como Revueltas, como Chávez, etcétera, ahora sí que se genera una tradición. Pero es interesante que no continuó el seguir estrenando. Es decir, creo que si una orquesta en México no estrena al menos 5 obras por temporada, creo que está debiéndole a la cultura nacional. Quizás quizás algo fuerte que acabo de decir, pero me refiero a estrenos. No me refiero como que, ok, voy a presentar una obra que se compuso hace 4 años y con eso estoy cumpliendo. No, me refiero a estrenos. Si no hace al menos 5 estrenos por temporada de compositores de su país, creo que le está debiendo a la cultura. Y eso porque es decir, todos los compositores que nosotros escuchamos en un concierto en algún momento fueron clásicos. Digo, fueron contemporáneos, perdón. Perdón. Me refiero a que en algún momento Beethoven, las orquestas tocaban a Beethoven, las orquestas tocaban a Brahms, las orquestas tocaban a Debussy. Imaginemos que a Debussy le hubiera tocado una orquesta francesa que le hubiera dicho, ¿sabes qué? Tu música no. ¿Por qué? Porque estamos tocando Beethoven. A Beethoven le hubiera tocado que las orquestas le dijeran, ¿sabes qué? No vamos a tocar tu música, pero vamos a tocar a Bach. Y así que la música de esta época no nos interesa. Si eso hubiera sucedido, se hubiera roto una evolución musical. ¿Por qué existía de esta manera? Porque tampoco había una valoración, no se valoraba demasiado el pasado, se valoraba mucho el presente, el arte del presente. Porque, bueno, no era tan sencillo conseguir toda la música de Bach, bueno, que estaba todavía dispersa y que no se conocía tanto a Bach en la época de Beethoven, pero se valoraba mucho la música actual de su época. Entonces, casi toda Europa continúa de esa manera. En Viena se estrenan muchas óperas contemporáneas, también va a estar Wagner, también va a estar Fidelio de Beethoven, etcétera. Pero en su temporada encuentras 1 o 2 estrenos de óperas contemporáneas. Y la gente va y con una producción enorme. Entonces es un continuo, una evolución de si se valoraba la música de finales del siglo XIX, donde estaba Mahler en Viena, ¿por qué no valorar la música de los compositores actuales en Viena? ¿Me entienden? ¿Y por qué México no? Bueno, porque México lo estaba primero asimilando lo europeo. Pero yo siento que se ha atrasado mucho por el hecho de no aventurarse. Y hay otro asunto que es aventurarse a que posiblemente te equivoques. Es decir, los directores en general tienen un repertorio. Y cosa que no está mal, es como el repertorio que un director hace, que ya tiene, y de vez en cuando incorpora nuevas obras. Pero el director de música contemporánea ya sabes que te vas a enfrentar con obras que no conoces. Y sabes que vas a tener algunas dificultades porque son obras que no conoces tú, que no conoce la orquesta. Entonces, aventurarse un poco más hacia lo desconocido y probablemente te puedas equivocar más. Es más vulnerable. Si un director va a dirigir un estreno, está mucho más vulnerable que al dirigir Dvorak. No quiere decir que sea más fácil dirigir Dvorak, porque a lo mejor no lo es. Pero en muchos sentidos es mayor la atención porque es un estreno. Entonces, creo que se están abriendo muchos, siempre va a ser más y más y más y más y más. Pero de repente siento que hay pausas. Siento que hay instituciones que ponen una pausa, de decir, no me interesa el director que llegó, el presidente de la institución, etcétera. No me interesa el arte moderno y le pongo una pausa. Pasa una administración y llega otro director, otro presidente, otro director, sea, y ahora sí, si no, a mí sí me interesa el arte contemporáneo, vamos a
vamos de nuevo a proponerlo. Pero va lento, o sea, todo no es una cultura que digamos, eso es lo normal que debe de suceder. Llega un director de nuevo a tal orquesta, entonces, ¿sabes qué? Es nuevo director. Estas son 5 obras al menos por temporada. Si no, pero a mí no me gusta. Dice, bueno, pues es que no se trata de que te guste o no. Es como parte de nuestra tradición, debería de ser, creo. Algo que mencionas muy interesante en todo esto que nos dices es cómo en su momento había una valoración más fuerte de la música actual, bueno, actual de su momento, ¿sí? Como mencionabas, de que había esa valoración, pero luego también se empezó a valorar también el pasado. Entonces, yo siento que algo muy interesante que nos toca y nos ha venido tocando desde muchas generaciones atrás, sería así como que muy frívolo decir que ahora sí, 2020, nos toca valorar ambos, del presente y del pasado. Pues no, ya es algo que se ha venido cargando, ¿no? Un poquito, pero tienes razón. Hay algo que me gustaría preguntarte de cómo crees tú que pudiéramos generar esta tradición de valorar el presente y el pasado y que no solamente, o sea, no solamente una orquesta o una institución diga, bueno, vamos a estrenar, no sé, como comentas, 5 horas por temporada, sino que se mantenga eso, a pesar de que alguien entre nuevo y alguien se vaya, que sea parte de la tradición. ¿Cómo nosotros podemos acercar a la gente? Porque también yo siento que tiene que ver con el gusto de la gente. Si uno programa tal obra de una orquesta y no se llena el concierto o no va gente a escucharla, pues quizás ya no van a programar el mismo tipo de obra. Entonces, ¿cómo podemos también acercar a la gente a este tipo de música, de valorar el presente, además de, obviamente, valorar el pasado? Obviamente no hay una respuesta sencilla. Creo que en todo el mundo se está hablando de este punto hasta cierta forma. Creo que sí tiene que ver con educación. Y tiene unas posibles respuestas hacia dónde ir para tener una respuesta. Una de la que pienso en este momento es, no sé si estés de acuerdo conmigo o no es el punto de hacer como un diálogo en ese sentido, pero noto que en México hay mucha como hablar mal de México. Y podemos ver, yo a veces los cuento hablar de México, romantizar la pobreza, lo veo muchísimo en Facebook, así 3, 4, 5 personas que al día o romantizan la pobreza o se trata de que los mexicanos no tienen el mismo nivel que las personas de Alemania, por ejemplo. Que las personas de Alemania son más civilizados en el COVID que los mexicanos. Me topó muchas veces eso. Y parece que estoy sacando la vuelta al tema, pero no. Y el asunto es de que esto último que te acabo de decir es totalmente absurdo y falso. Podemos decir que uno más que otro se ha comportado de una manera u otra, pero simplemente son humanos con un comportamiento de la situación actual. Pero hay mucho de eso. Y creo que eso tiene mucho también que ver al momento de hacer la programación de obras. Es decir, imaginemos, llega un director nuevo a una ciudad que no conoce. Llega a dirigir la orquesta de tal ciudad. Y él trae el plan de qué obras dirigir, qué obra le gusta. Y le dicen, oye, pero aquí en esta ciudad tenemos muy buenos compositores. Así que nuestra tradición es que se pidan 5 obras, o unas 2 de la ciudad y otras de otros estados, además de todo el otro proyecto que traes. Y algo que sucede muy común es negarlo. Así que, ¿en serio aquí hay buenos compositores? La duda desde el inicio me parece absurda. Negarlo, llegar a una ciudad y decir, en esta ciudad habrá buenos compositores. Los hay, seguro los hay. Si no los conozco, es eso, que no los conozco, pero seguro los hay. Entonces, en mucho sentido, creo que hay, no solo en México, pero hay un problema más o menos por ese estilo. Del dudar de alguno de
de nuestros contemporáneos. Y también sucede con los músicos. Un compositor diciendo o pensando es que aquí en esta ciudad no hay nadie que pueda interpretar mi música, cuando eso es totalmente falso. Me siento afortunado de tener muchos, muchos amigos muy, muy buenos músicos, que hemos crecido juntos. Ese es el otro punto. No se trata de decir, es que yo conozco a grandes de mi nivel, ¿okay? Pues yo voy a crecer con mis compañeros. Entonces, te digo, me siento muy afortunado porque en Monterrey, en México, tengo muchos amigos muy, muy, muy buenos músicos y que voy creciendo. Por ejemplo, ahorita me encuentro con una colaboración con un percusionista, que es muy buen percusionista, Iván Manzanilla, y estamos haciendo una colaboración en una nueva obra, y esta colaboración que va lenta, pero ha abierto mundos inesperados de posibilidades. Entonces es un crecimiento. Yo crezco, el intérprete crece. No solamente en lo nacional, sino en lo internacional también me ha tocado. Y también me ha tocado aquí en Monterrey. No se trata de decir nombres ni de decir cuántos, pero tengo muchos, muchos, muchos amigos que también son mis amigos y que son grandes músicos y que puedo componer para ellos la obra que quiera. Eso por lado. Entonces, ahora con el público, otro punto es acostumbrarnos al ir a un concierto y no tener no esperar algo específico. Es decir, si yo voy a un concierto con la orquesta, o le educo o educo en general a un público o a los estudiantes de música, si vamos a ir a la orquesta y ya de antemano es saber o esperar un tipo de música. ¿Qué sucede con alguna obra contemporánea que a un público no le puede gustar? Lo primero es que él pensaba que iba a escuchar otro tipo de obras y que al llegar se llevó una sorpresa y decir, oye, pero esto no era agradable, o a lo mejor sí, pero de otra forma, o está raro. Bueno, pues la actitud que yo más recomiendo es llegar a un concierto y no esperar nada. No esperar una obra de determinada forma, sino va a haber una sorpresa. Perfecto, espero la sorpresa. Si conozco que dice Beethoven, no espero sorpresas. Ya sé por dónde va a ir, y más si conozco la obra. Pero si hay un autor que está por ahí que no lo conozco, espero una sorpresa. Y se vuelve interesante esperar sorpresas. Pero esto es algo que en todo el mundo se está... Es decir, la orquesta, te pongo otra vez, no el ejemplo de la Orquesta Filarmónica de Berlín, sino la sala en donde da los conciertos, que tocan muchas orquestas, se programa mucha música contemporánea. Y en general, algunas ciudades en el mundo están más acostumbradas a ir a la orquesta y esperar algo siempre y cuando conocen, y si no lo conocen, a esperar la respuesta, una sorpresa. Hay algo que de verdad, en todo esto que nos dijiste, prácticamente englobas muchos conceptos de los cuales esta serie de recitales se está haciendo. O sea, nada es absoluto, tenemos que tener flexibilidad, tenemos que esperar cosas nuevas, tenemos que acostumbrarnos a eso. Y hay algo muy interesante que dijiste, que hasta lo escribí, lo subrayé, que es que tanto nosotros como músicos, los compositores, o sea, en general, los músicos, compositores, la gente que se dedica a difundir el arte, tenemos que entender que tenemos un valor aquí. Un valor aquí en México muy fuerte. Sí, hay muchas cosas que se están haciendo en otros lados, pero como mencionabas al inicio, hemos estado muy acostumbrados a siempre estar volteando lo que se hace allá y estar aprendiendo así, un poquito desfasado, ¿no? Como va el avance, por ejemplo, de los europeos. Pero en este caso, ahorita que acabas de decir, es una realidad que tenemos que darnos cuenta. Hay un valor agregado, un valor de verdad muy fuerte, tanto de artistas, de todas las ramas, y en este caso pues de la música, aquí con nosotros. Y como otra cosa que dijiste, que quisiera también retomar, es que si no lo conocemos, demos pie a conocer.
Sí. Yo creo que parte de esto que me gustaría preguntarte ahorita es referente a eso. ¿Cómo podemos nosotros, o cómo tú, qué nos pudieras decir, tanto a mí como a la audiencia, para invitarnos a romper esa barrera de decir que todo es absoluto? ¿Cómo pudieras invitar a la audiencia a conocer cosas nuevas? Que esto, conocer cosas nuevas, no solamente es pues, cosas nuevas haciéndose, sino cosas nuevas que no conocen, referentes a la música, a la sociedad, al comportamiento, todo en este vasto mundo de cosas. ¿Cómo pudieras tú englobar toda esta noción de, si no lo conozco, hay que conocerlo? O lo busco, lo investigo. Desde mi punto de vista, para mí también fue una evolución en esto. En algún momento presentaba un rechazo hacia cierta música contemporánea. Pero una vez que entendí esa parte de saber que cuando comenzaba la obra no podía controlar. Es decir, cuando nosotros estamos en una interacción, platicando, estamos pensando en lo que la otra persona está diciendo, estamos analizando y estamos pensando hacia dónde se dirige la plática. Con el arte sucede más o menos igual. Escuchamos una obra, empieza la obra, la sinfonía tal, y estamos pensando, después de esto va a seguir esta otra idea. Pero me sucedió que cuando ir a una obra, a un concierto y ver obras que no conozco, y no podía anticiparme, entonces hasta cierto punto me molestaba, porque no podía entrar en relación con la obra. ¿Qué es lo que sucede cuando alguien disfruta una obra? Las está disfrutando y nadie piensa que después de ese disfrutar va a venir algo y lo va a interrumpir y la pieza se va a quebrar, se va a caer. No. A todos están diciendo que es una obra que estás disfrutando y vas a seguir disfrutando. Tenía una incertidumbre toda la pieza de no saber hacia dónde se dirige. Cuando alguien ve una película, hasta es una obra de teatro, hay un juego entre espectador y obra para decirte hacia dónde va la narrativa de la obra y te puede dirigir hacia ese punto o llevarte a otro. Pero en música contemporánea, como todavía no es una música asimilada por todos, es decir, es un estreno, nada más el compositor hasta este momento sabe lo que hace. Si el compositor decide utilizar un sistema ya asimilado, como por ejemplo, si yo hago una obra en do mayor, una sinfonía en do mayor, la van a poder disfrutar sin problema, porque es un sistema asimilado por el público. Pero si yo creo un nuevo sistema, o mi forma más personal de hacer algo, la gente todavía, el público todavía no sabe cómo digerir eso. Va a tener que escuchar varias veces la obra para saber, ok, ya entendí a este compositor. Eso es normal. Y no quiere decir que los compositores seamos incomprendidos en ese aspecto romántico, sino el compositor hasta ahora es el único que sabe lo que está haciendo. Va a tardar algún tiempo en que el público sepa hacia dónde va. Platicaba con un escritor colombiano que me hizo una entrevista hace como un mes. Me dice, me parece muy interesante porque ahora que he escuchado mucho tu música, ya te entendí. Ya es bien interesante que después de la primera vez que escuché una obra tuya, que me llamó la atención, me decía, ahora, cuando me hizo una entrevista, he escuchado muchas veces varias obras, muchas veces. Y ahora ya sé, ya te entiendo hacia dónde vas. Pero ¿qué sucede con un público que va por primera vez a escuchar una obra mía? Me dice, pues, no la entendí. O más bien no soy yo, es el compositor el que está raro. Nadie está mal. Ni el público, ni el compositor. Solo es la primera vez que la escucha. Entonces es como... sabemos muy bien que Van Gogh no vendió ningún cuadro. Obviamente todos los cuadros que le veían de él eran, es que este tipo está mal, no tiene técnica. Después se valora porque se aprende a ver la realidad como la veía él. Y así es con todos los artistas, es un claro ejemplo.
O el cuadro de Picasso, que la primera vez que lo expuso fue un total rechazo y después, oye, eso tiene sentido. Es exactamente lo mismo con todos los compositores hasta cierto punto, con todos los artistas hasta cierto punto. Al principio puede ser un choque, depende del grado de innovación o de recursos diferentes que utilice, pero siempre va a ser así. Y otro aspecto, el último, es la teoría. La teoría es la que va en los conservatorios, universidades de todo el mundo, siempre va al menos 20, 30 años atrás. Pero eso es lo normal. No es una pelea constante contra eso en ningún momento, es lo normal. Esto que nos hablas de esta curva de aprendizaje para todos, la gente y para los músicos y pues en general con el arte nuevo que tenemos la sociedad que experimentar con todo lo nuevo y todo, creo que es una parte, como comentas, es algo natural que todos tenemos que valorar, pero al mismo tiempo debemos de estar abiertos, así como lo comentas tú, igualmente debemos de estar abiertos a disfrutar digamos, esta incertidumbre hasta cierto punto, Ajá. disfrutarla, o sea, estar en el entendido de que algo que se crea nuevo no necesariamente tiene que ser igual a lo que estamos acostumbrados. Sería o sea, es algo muy simple si es igual, o sea, porque, Uh-huh. pues, si es igual, lo escucho y, es algo que ya me gusta, me lo llevo, como si nada. Pero como tú comentas, estar abiertos a la incertidumbre, estar abiertos a lo nuevo y a aceptar que puede haber más cosas. Incluso si lo nuevo no te gusta, bueno, ya sabes que no te gusta, pero si lo conoces y te gusta, bueno, hay más cosas. Mira, nada más para concluir, quiero agradecerte mucho, Eduardo, por todo esto que nos dices el día de hoy. No solamente por tu música, que vuelvo a retirar la invitación que hice al inicio, la gente, vayan, ahí está en la página, en su página web de Eduardo Caballero. Yo lo encontré como Eduardo Caballero Compositor y ahí está en Google la primera página que viene. Está en YouTube, hay muchísima música, muchísimos videos. Próximamente, como me comentaste al inicio, antes de comenzar esta entrevista, estás a punto ya de estrenar, estás en los puntos finales de estrenar tu ópera, Los de Repentes, que me gustaría en alguna otra ocasión que pudiéramos hablar tú y yo de esta obra para que de verdad la gente se dé cuenta cuál es el proceso de generar arte actualmente. Entonces, me despido el día de hoy, pero sin antes vuelvo a reiterar el agradecimiento por estar aquí, el agradecimiento por tu música, por tu tiempo, por tus enseñanzas, que sé que mucha gente el día de hoy aprendimos muchísimo y pues aquí tienes las puertas abiertas en Música por un Cambio, para ti y para tu música siempre que quieras. Muchísimas gracias, Armando. Pues sí, entro en esa parte de los de repentes que cuando gustes podemos platicar de ello, porque ese es otro tema, hacer ópera no convencional, no tradicional, y que se pueda estrenar. Pero me mantengo más que optimista, bueno, me mantengo optimista por supuesto, pero me mantengo con... Se va a realizar. ¿De qué manera? No lo sé. En este momento no lo sé. Pero estoy trabajando, tengo una página de Facebook, se llama Los de Repentes Ópera, que ahí el lunes pasado hicimos el libretista italiano y yo, hicimos una plática para hablar de cómo surgió la obra y de qué se trata, buscando poder tener algún encuentro quizá, bueno, con todo aquel que lo quiera ver, el video, que lo veo en vivo, y quizá con también algunas personas interesadas en poder presentarla. Pero entonces, cuando tú gustes, podemos hablar sobre los de repente, esta ópera. Bueno, pues entonces, quedemos comprometidos, pues, de algún episodio dedicarlo exclusivamente, no nomás a tu música, sino a este nuevo mundo que que nos vas a compartir próximamente con esta obra, ópera actual, hecha por manos mexicanas en la actualidad, Los de Repente. Entonces, muchísimas gracias, Eduardo. A todas las personas que estuvieron el día con nosotros, muchísimas gracias. Y pues aquí seguimos en Música por un Cambio. Hasta luego. Sí, hasta luego. Yo no les mentí.
yo no les mentí, una entrevista invaluable, y no solo eso, una música invaluable. Primero déjenme felicitar a el talentoso Manuel Machado por su gran interpretación, y después agradecer a el maestro Eduardo Caballero por no solamente sus palabras y su conocimiento, sino también por su arte, por su obra, que así como lo escuchamos al final de la entrevista, ya está comprometido de que en unos episodios próximos va a volver a regresar con nosotros. ¿Va a volver a regresar? ¿Está bien dicho eso? Quizás sí. Bueno, va a regresar con nosotros para hablarnos cómo es este proceso para crear una obra a gran escala como una ópera en tiempos modernos, en manos mexicanas, aquí mismo, en Música por un Cambio. Entonces, estén pendientes porque ese episodio será muy interesante. Pero déjenme les platico qué se viene después. Bueno, esta semana yo sé que nos hace falta conocer quién fue el que tocó la obra que escuchamos el día de hoy. Esta obra de las 5 cromicopiezas, este talentosísimo Manuel Machado. Nos falta conocerlo un poquito. Bueno, pues esta semana, a mitad de la semana, con esta nueva modalidad, la nueva modalidad de Música por un Cambio, vamos a tener un episodio dedicado completamente para que lo conozcamos a él y a su trayectoria y cómo es como persona, que de entrada es una excelente persona. Entonces, tenemos un episodio dedicado esta semana para exclusivamente conocer a nuestro intérprete. No se lo pueden perder a mitad de semanita, en el ombligo de la semana, un episodio exclusivo para Manuel Machado y su gran talento. Y el domingo de la siguiente semana, el domingo de la siguiente semana, nos acompaña tocando la obra de el maestro Fred Honorable Surke, ¿sí? O para sus compas, Fredo. Y nos viene a tocar la obra 6 estudios rítmicos para marimba. Y no solo eso, pues vamos a también conocer quién es este personaje del que les estoy hablando, quién es este compositor increíble. Es una persona que, cuando ustedes escuchen la entrevista van a saber la calidad de persona que es, porque yo me la pasé increíble entrevistándolo y conociéndolo y conociendo su obra. Fue una experiencia muy agradable, es una gran persona. Entonces nos vemos, así, lo vuelvo a repetir el itinerario. En el ombligo de la semana tenemos exclusivamente la entrevista con Manuel Machado para que lo conozcamos, y el domingo tenemos su segunda interpretación con los 6 estudios rítmicos para marimba de Fred Honorable Surke, más aparte de la entrevista con Fred. Entonces no se lo pueden perder. Sigan aquí con nosotros en Música por un Cambio. Síganos en nuestras redes sociales, en Facebook y en Instagram como Música por un Cambio. Ahí se están publicando los pósters promocionales para las series, para que los vean y conozcan un poquito de qué es lo que se viene. Y además, pues los invito, al inicio del video los invité, los vuelvo a invitar ahorita que ya se acabó. Si tienen tiempo, hoy es dominguito, seguramente hay un poco de cosas que no hay mucho que hacer. Bueno, vean los demás episodios de Música por un Cambio. Aquí en Armando OMC, yo soy Armando OMC, pero aquí en este canal de YouTube pueden ver los demás episodios, conocer a músicos y a compositores y y activistas, a historiadores que están todos con las manos unidas tratando de cambiar al mundo mediante la música. No se olviden de hacer sus donaciones a Racismo MX y a Castle of Skins, que son estas dos asociaciones que están luchando día con día para luchar por este cambio que es tan necesario. Aquí en la descripción del video vienen los links para que ustedes puedan donar. Háganlo, todos podemos ser parte de este cambio. Si les gustó la música que estamos escuchando en el fondo, esta música fue gracias a mi gran amigo y gran compositor Matthias Bekansky. Búsquenlo en su iCloud para que escuchen más de su música. Así lo encuentran también en sus redes sociales. Por si quieren encargarle algo, miren, él es un gran compositor también. Y pues ya lo escucharon. Su música es una maravilla. Me despido el día de hoy, pero seguimos con Música por un Cambio. Mi nombre es Armando Ortiz Montenegro. Y que la música sea el cambio que el mundo necesita. Hasta luego.